Hola, este video es para explicar este documento que va a estar en la plataforma llamado Diseño de un programa de capacitación empresarial, proyecto final. Este es el proyecto final del curso y pues bueno, este tiene algunos elementos, ¿verdad? Como introductorios para que vean la justificación de dónde nace este proyecto, cuál es la finalidad. Por ejemplo, y aquí se indica que es el recorrido, nuestro punto final, el punto final de este recorrido que hemos tenido a lo largo del curso. Este proyecto se fundamenta en la premisa de que la capacitación efectiva del personal es esencial para el éxito de cualquier organización y pues lo que busca este proyecto es la aplicación de manera práctica de todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo del curso y así como desarrollar habilidades claves como para la planificación, la ejecución y la evaluación de proyectos de capacitación. Aquí hay algunos elementos, algunos puntos de justificación didáctica de este proyecto. Por ejemplo, la aplicación práctica del conocimiento, ¿verdad? Les decía, llevar de lo teórico a lo práctico, el desarrollo de competencias claves, por ejemplo, habilidades de análisis de necesidades, el poder diseñar un programa de capacitación, ejecutar o establecer un plan de implementación y un plan de evaluación de impacto, el enfoque interdisciplinario, que si bien no ha quedado explícito, pero a lo largo del curso, de manera de base, siempre han estado elementos de educación, de la psicología, la gestión de recursos humanos, gestión y diseño de proyectos. Entonces, todas estas áreas se conjugan y, van a estar presentes en este proyecto también. También tenemos un componente del fomento de la creatividad y la innovación. Esto desde la forma en cómo se van a desarrollar las soluciones al proyecto que se plantea. Entonces, que lo que se espera es que sean soluciones creativas, que busquen el pensamiento crítico y la innovación en sus propuestas. El proyecto también prepara para el mundo laboral porque se basa en un principio de que el proyecto no está alejado de lo que sucede en el mundo fuera de la academia. También tiene una evaluación integral porque va a tener un componente escrito y una presentación oral, que ya esto lo vamos a ver. Entonces aquí hay que desarrollar, ¿verdad? Estos elementos de comunicación escrita que a lo largo del curso yo he estado muy insistente en calificar inclusive la cuestión de la gramática, la ortografía, y aquí vamos a ver eh, y a tener cuidado con los elementos de la oralidad. Y finalmente, otra justificación didáctica es la promoción del aprendizaje autónomo, porque se va a investigar, planificar, diseñar, ejecutar un proyecto de manera independiente, en donde se va a promover entonces este aprendizaje autónomo, donde va a haber responsabilidad propia por el proceso de aprendizaje. El proyecto tiene algunas entregas y unas fases que si bien tienen cierta evaluación, cierto porcentaje en el promedio, pues al fin y al cabo es la persona responsable de su propio proyecto y de realizar las entregas, ¿verdad? Para fomentar esta parte del aprendizaje autónomo. Entonces, este proyecto final del curso busca ser una herramienta educativa que va a integrar esta teoría y la práctica y busca desarrollar habilidades esenciales para preparar a los futuros desafíos del mundo laboral. Bien, en cuanto al proyecto, el objetivo principal es demostrar la comprensión y las habilidades en cuanto a la planificación, el diseño, la ejecución de un programa de capacitación efectivo para una organización. ¿A qué me refiero con efectivo? Que sea útil, básicamente. Entonces, a través de este proyecto se van a aplicar todos los conceptos que hemos visto a lo largo del curso en las unidades de la educación laboral, sistemas de entrenamiento, desarrollo de programas de capacitación, sistemas de entrenamiento, no sé, todos
todos los temas, bueno, repetí sistemas de entrenamiento, claro, todas las unidades que hemos visto van a estar acá presentes porque los tienen que aplicar de una u otra manera. Entonces, ¿qué es en sí el proyecto? Se deberá seleccionar una organización ficticia o real, si real, si es posible, ¿verdad? Y a este se le debe diseñar de forma completa un programa de capacitación integral para manejar el desarrollo de habilidades y competencias del personal. Es decir, un programa de capacitación tal como lo hemos visto y como lo vimos inclusive en las dos últimas sesiones. El proyecto, como dije, tiene algunas etapas, en específico son cinco. Em, las primeras dos las pongo juntas porque veremos más adelantito que tienen un componente importante para nuestra sesión de hoy. La primera etapa es identificar las necesidades de capacitación. Esto se refiere a realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación en toda regla, tal cual como lo estudiamos. Y la finalidad de hacer esto es identificar entonces cuáles son las brechas o las necesidades, ¿verdad? En cuanto a habilidades y competencias que deben mejorarse o fomentarse en la empresa que se va a seleccionar. Luego, el segundo punto es el diseño de un programa de capacitación. Aquí es el foco y el grueso del proyecto porque se debe crear un plan de capacitación que incluya todos los elementos. De hecho, creo que aquí me quedé corto con todos los elementos necesarios para un proyecto, pero en principio, ¿verdad? Va a estar aquí presente los objetivos, los métodos de enseñanza, los recursos, la duración. Se debe, em, bueno, acá en este plan de capacitación, entonces hablamos de esta administración desde el plano más desde la gestión administrativa, perdón, se me fue el término, y hablamos también de la gestión andragógica o pedagógica. No recuerdo en sí en este momento cuál fue el término exacto, pero, ¿verdad? Aquí hablamos de esos dos componentes. Luego hablamos de diseñar el contenido del programa que se puede incluir en ello, como los módulos, talleres, materiales, mm, y todos los elementos necesarios para poder poner en práctica el contenido y este programa. Entonces, tenemos que desarrollar toda la parte administrativa y desarrollar toda la parte más de el manual para el facilitador, por así llamarlo. No sé, espero que recuerden estos términos. Em, en este segundo punto de diseñar el contenido, por ejemplo, si se plantea que va a ser un programa con cinco talleres, se debe establecer cuáles van a ser los talleres, un poco descriptivos, pero solo un taller debe desarrollarse enteramente, perdón, se me están yendo las palabras. Pero entonces, de los cinco talleres, por ejemplo, solo uno se desarrolla por completo donde se incluye toda la planificación del taller, quiénes van a ser los facilitadores, los objetivos, las dinámicas, todo lo que le compete a un taller. Y también, por ejemplo, en cuanto a materiales didácticos, en cuanto a los cinco talleres, solo se indican para este taller que se va a desarrollar por completo, o sea, la planificación. Así como elementos de evaluación, ¿verdad? También solo para el taller que se va a ampliar. Determinar cómo se evaluará el progreso y el éxito de la capacitación. Entonces ahí se va a decir cuáles van a ser las estrategias de evaluación, en qué momento se van a realizar, cuál va a ser la duración, todo lo necesario. Inclusive si van a haber rúbricas de evaluación en las sesiones de talleres, por lo menos presentar una rúbrica, así como para que a mí me quede claro cuál es esta propuesta. Luego tenemos el punto de la implementación. La implementación lo que busca es que se desarrolle un cronograma bien detallado
para la implementación de la capacitación. Entonces, en este cronograma tienen que ir las fechas, las actividades, las personas encargadas, todo, todo lo necesario para un cronograma. Identificar las estrategias de entrega. ¿Qué es esto? Si por ejemplo, los 5 talleres van a ser presenciales, si van a ser virtuales, si van a ser mixtos, es decir, cómo se va a facilitar este programa de capacitación. Y luego, entonces, en cuanto a la coordinación de la logística y los recursos necesarios, se debe establecer cuáles van a ser los sistemas de control, el registros, las personas encargadas, todo lo necesario en cuanto a logística y recursos. En el apartado de evaluación y medición, eh, bueno, acá tengo un errorcito chiquitito en la escritura de los verbos, pero es eh, cómo se va a realizar las evaluaciones antes y después de la capacitación, eh, qué se va a hacer, qué elementos se requiere, con quiénes se va a trabajar, todo lo necesario para hacer una evaluación antes y después de un proceso de capacitación. También se debe establecer cómo se va a evaluar la satisfacción de los participantes, es decir, em, cuáles van a ser los indicadores para medir el éxito y cómo, cómo se va a hacer para que según cierto tipo de respuestas eh, mejoren o complementen el programa de capacitación según lo necesario. Y también establecer cómo se va a medir el impacto de la capacitación. Entonces, establecer si la evaluación se va a hacer, si esta evaluación de impacto se va a hacer al finalizar los 5 talleres, volviendo a este ejemplo, o 6 meses después, o 12 meses después, y cómo se va a hacer, si con buzones de comentarios, sugerencias, o entrevistas, o encuestas, etcétera. Y se debe preparar una noción de informe final. Aquí se debe preparar, ¿verdad? Entonces, en este informe final debe incluir una revisión detallada, ¿verdad? Una presentación de cada una de estas cuatro etapas que se fueron elaborando y entonces cómo se fue ejecutando todo o para que a uno le quede claro cómo se iría a ejecutar todo este programa y cómo se llevaría a cabo. Y finalmente presentar recomendaciones que en sentido de que obviamente aquí no es para mejoras en sí a este programa de capacitación, pero mejoras para, tienen que pensar como que este documento lo va a leer alguien, una persona, y entonces, bueno, si yo aplico este programa de capacitación, qué mejoras le va a traer a la empresa y qué mejoras le va a traer la aplicación de este programa, inclusive al mismo programa. No sé si me explico, pero bueno, son en sí recomendaciones. Entregas del proyecto, este proyecto tiene 2 entregas, una la tenemos hoy, en esta entrega de hoy, a más tardar a las 11:59 de la noche, se debe entregar un documento escrito donde se indique la empresa elegida para desarrollar el proyecto, la cual puede ser ficticia o real. Se debe evidenciar el diagnóstico de necesidades de capacitación. Aquí quiero aclarar que evidentemente no van a aplicar el diagnóstico y mucho menos si la empresa es ficticia. Simplemente lo que quiero es que en el documento queden bien claras cuáles son las fases de diagnóstico que ustedes harían para detectar las necesidades de capacitación. Y entonces, por ejemplo, si una es, ustedes dicen, bueno, se va a aplicar una encuesta. Entonces, cuando ya estén en la fase de análisis de estos resultados de la encuesta, ustedes se inventan esa información, no importa. Entonces pueden decir, bueno, en la encuesta surge tal necesidad de capacitación. Y ya, lo que quiero es ver que tienen estos conocimientos bien claros y que en un eventual futuro de aplicación
real, sí podrían llevar a cabo un diagnóstico de necesidades de capacitación. Eso por un lado, eso es como el grueso de este documento. Y finalmente, cuando ya tienen cuál va a ser entonces la necesidad de capacitación por atender en este programa de capacitación que deben desarrollar, van a elaborar una primera propuesta, es decir, un borrador de este diseño de capacitación. Puede ser una lluvia de ideas, em, aspectos muy generales de cada uno de los puntos que ya vimos en las etapas de la página anterior. Es decir, algo muy puntual que me deje a mí ver cuál es la idea que tienen para yo poder darles entonces una retroalimentación útil para que puedan entonces enfocarse en el proyecto, realizarlo y hacer la presentación final. La segunda entrega se realiza el próximo lunes 6 de noviembre a las 7 de la noche. Y este se entrega, tiene dos componentes de entrega. Uno es el informe escrito con todos los elementos incluidos hasta en la etapa 5, es decir, donde se presente el diagnóstico, el programa, la implementación, las estrategias de evaluación, las recomendaciones, todo y realizar entonces a partir de esto, una presentación oral, la cual debe ser, puede usarse PowerPoint o Canva y se debe grabar la presentación con voz o video, tal como lo estoy haciendo en este momento. Y en esta presentación deben, ¿verdad?, de explicar el enfoque, cada una de las etapas del programa, todos los elementos. La presentación, entonces, en cuanto al video, debe compartirse, ya sea subirse por YouTube y compartir un link eh, en- con un tiempo máximo de 60 minutos. Y bueno, si está en YouTube, entonces lo comparten como modo privado para que tengan ustedes su privacidad de este ejercicio académico. Y en el entorno, que ese lunes va a estar abierto un espacio para la entrega, van a entonces entregar únicamente el enlace. Y por otra parte, también deben entregar el documento escrito en formato PDF. La idea de que entonces lo entreguen a las 7 de la noche, ese lunes 6 de noviembre, es para que al término de las 10 de la noche, que es más o menos la hora de cierre de las sesiones normalmente, ya se tengan, ya tengan los promedios finales, ¿verdad? Entonces, y así con eso ya dar por finalizado el curso. Aquí hay unas rúbricas de evaluación, las pueden revisar con calma. La primera le compete al borrador, o sea, el documento que van a entregar hoy. ¿Por qué? Porque este borrador o esta primera fase del proyecto equivale a un 15% del 40% que equivale al total del proyecto final. Y luego tenemos otra rúbrica. Esta es para el documento escrito final. Con esta rúbrica se va a evaluar ese documento escrito final. Y aquí tenemos la presentación oral del video. Con esta rúbrica entonces se va a evaluar esa presentación y ese video. Em, la segunda entrega, que son estos dos documentos, equivale a un 25%, y entonces ya hay el 15% de hoy y el 15% el 25%, perdón, de la próxima semana, cerraría el 40% de este rubro de evaluación. Bien, si hay alguna duda respecto a cómo desarrollar el proyecto en especial a lo que se debe de realizar hoy, me contactan por el WhatsApp y ahí vamos solucionando lo que se tenga en lo que se tenga dudas, perdón. Y, ¿verdad? Nos estamos entonces en contacto y disfruten mucho el proyecto.